Hola, esto es Teológicamente y en este video te quiero hablar brevemente acerca del fragmento muratoriano, así que quédate conmigo. Yo soy la luz del mundo. Ahora continuamos con nuestro estudio de las doctrinas centrales. Voy aquí, según los evangelios de Mateo y Lucas en el Nuevo Testamento, Es el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. el que me sigue no andará en tinieblas. Bueno, quiero que pienses que estamos en el año 170 después de Cristo. Para esta fecha ya todos los apóstoles habían fallecido y todos los libros que hoy tenemos dentro de nuestro Nuevo Testamento habían sido ya escritos. De hecho, ya han pasado alrededor de unos 75 años después de que se escribió el último libro de la Biblia, el Apocalipsis de Juan. Ahora, en este año, un cristiano, del cual no sabemos cuál es su nombre, escribió un documento en griego donde listaba todos los libros de la Biblia que en ese entonces eran leídos y aceptados dentro de las comunidades cristianas. Llamaremos este documento el Códice. Los eruditos datan a este códice alrededor del año 170 después de Cristo, mayormente porque dentro de este códice hay una referencia a un libro llamado El Pastor de Hermas. Nuestro escritor anónimo primero menciona que el Pastor de Hermas no debía de ser leído junto a los apóstoles ni a los profetas porque no tenía la misma autoridad. Seguido de este comentario, el escritor menciona que El Pastor de Hermas había sido recientemente escrito en la ciudad de Roma, mientras Pío era el obispo de Roma. Pío fue obispo de Roma desde el año 140 hasta que él falleció, alrededor del 154 después de Cristo. Y es por este dato preciso que hoy los eruditos datan este códice alrededor del año 170 después de Cristo. Ahora, regresemos a nuestra historia. Tiempo después, unos 500 o 600 años más tarde, un pésimo escriba decidió traducir o escribir este códice, pero en el idioma latín. Digo pésimo escriba porque los eruditos se quejan de que este escriba fue muy descuidado al traducir el códice al latín. Los eruditos se quejan de su mala gramática, su negligencia al traducir algunas líneas del códice, entre varios otros detalles. Llamaremos a esta traducción en latín la copia del códice. Ahora, la copia del códice sigue existiendo hoy en día, pero el códice original se perdió en la historia. Ahora, esta copia del códice con el tiempo llegó a pertenecer a la biblioteca de un monasterio en la ciudad de Bobbio, al norte de Italia. Y más tarde llegó a parar a la librería ambrosiana en la ciudad de Milán, en Italia, donde permaneció por muchos años siendo olvidada. Ahora, cabe mencionar que para este entonces ya habían pasado unos casi 1000 años. Y como ocurre frecuentemente con los documentos antiguos, esta copia del códice se fue deteriorando hasta que se perdió la primera parte y la última parte. Y como ahora este documento no estaba completo, se le dio el nombre de fragmento. De acuerdo con un diccionario común, un fragmento es una parte pequeña de alguna cosa quebrada o dividida. Ahora, ¿pero por qué se le llama fragmento muratoriano? Bueno, mientras la fragmentada copia del códice reposaba en la biblioteca de Ambrosio, sin conocimiento de alguien, un teólogo, historiador y bibliotecario de la ciudad de Módena, alrededor del año 1700, descubrió este fragmento, junto a otros documentos que también habían sido perdidos en la historia. Posteriormente, en el año 1740, este hombre decidió publicar sus descubrimientos en un libro que tituló Antiquitates Italiacae Medievi, o sea, Antigüedades de la Edad Media de Italia. ¿Cuál era el nombre de este teólogo, bibliotecario e historiador? Su nombre fue
Ludovico Antonio Muratori. Y cabe mencionar que después de que se hizo una extensa investigación, la producción de Teológicamente llegó a la conclusión que Ludovico Antonio Muratori es el tatara abuelo del famosísimo personaje en México conocido como Ludovico Peluche. Hola, mi nombre es Ludovico Peluche. Ahora, lo más importante de este fragmento es su contenido. Como ya mencionamos, el fragmento muratoriano, que en algunas ocasiones se conoce como el canon muratoriano, identifica, lista y habla brevemente acerca de algunos escritos que hoy forman parte de nuestro Nuevo Testamento. De hecho, algunos dicen que este fue el primer canon en sí de la iglesia primitiva. El fragmento comienza listando el Evangelio de Lucas, llamándolo el tercer evangelio. ¿Cuáles son los primeros 2 evangelios que se mencionan en este fragmento? Bueno, ahí es donde debemos de recordar que la primera parte de este fragmento simplemente se dañó y no sabemos a qué otros 2 evangelios se estaba refiriendo. Aunque la mayoría de los eruditos han llegado a la conclusión que lo más probable es que se estuviera refiriendo a Mateo y a Marcos como el primero y el segundo evangelio, siendo el tercer evangelio el evangelio de Lucas. El fragmento sigue mencionando el cuarto evangelio, el Evangelio de Juan, y después describe el libro de los Hechos siendo un relato presencial de Lucas. También se menciona que tanto la muerte del apóstol Pedro como el viaje de Pablo a España no se mencionan en este libro de Hechos porque Lucas no vivió estos eventos de primera mano. Ahora, este dato no es menor porque algunos utilizan este dato del fragmento muratoriano que menciona que el apóstol Pablo sí viajó en algún momento de su vida a España antes de su martirio. Pero regresemos ahora al contenido del fragmento. Después de mencionar a los evangelios y al libro de Hechos, el autor continúa hablando sobre 13 cartas del apóstol Pablo, 7 de ellas siendo cartas que escribió a una iglesia y 4 de ellas siendo cartas personales que les envió a algunas personas. Pero el autor sí hace un énfasis en las 7 epístolas que Pablo le escribió a las iglesias, mencionando que así como el apóstol Juan le escribió en el Apocalipsis a 7 iglesias, de la misma manera el apóstol Pablo le escribió 7 cartas a las iglesias. Es como un dato medio interesante. Ahora, el autor también toma un minuto para mencionar que habían otras epístolas que estaban circulando bajo el nombre del apóstol Pablo. Una de ellas, la epístola a los laodicenses, y la otra, la epístola a los alejandrinos. Sin embargo, el autor menciona que estas 2 epístolas debían de ser rechazadas porque falsamente decían que eran del apóstol Pablo cuando realmente no lo eran. El fragmento después menciona a la epístola de Judas y a 2 epístolas del apóstol Juan, solamente que no se describen cuáles son estas 2 epístolas de Juan. No sabemos si el autor se refería a la primera y a la segunda epístola de Juan, o a la segunda y a la tercera epístola de Juan, o a la primera y tercera epístola de Juan. O sea, no sabemos a ciencia cierta a cuáles 2 epístolas de las 3 epístolas que Juan escribió nos está haciendo referencia este escritor, aunque varios piensan que muy probablemente se refería a la primera epístola y a la segunda epístola de Juan. Después se menciona que el Apocalipsis de Juan también era otro escrito que se aceptaba y se leía dentro de las comunidades cristianas durante esta época. Ahora, los únicos libros o cartas que no se mencionan dentro del fragmento muratoriano, pero que se consideran hoy en día como el canon del Nuevo Testamento, son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro y una de las epístolas de Juan. Varias razones se han postulado para explicar la ausencia de estas cartas dentro del fragmento muratoriano. Por ejemplo, que el autor probablemente desconocía de la existencia de algunas de estas epístolas, o quizás él pensaba que estas epístolas no eran consideradas autoritativas dentro de la iglesia, o una razón más probable es que la mención de estos escritos estaban al final de este fragmento muratoriano. Pero recordemos que tanto el comienzo como el final simplemente se perdió en la historia. Pero bueno, nos quedaremos con esa curiosidad hasta nuestra tumba. Al menos que aparezca de alguna manera el códice original en algún descubrimiento que se pueda hacer,
en algunos años después. Bueno, es tiempo de nuestro dato curioso. Aparte de mencionar los libros canónicos de esta época, el fragmento también menciona otros libros que pudieran organizarse dentro de estas tres categorías. Libros cuestionados, libros para la edificación personal, pero no libros inspirados, y libros totalmente heréticos. Uno de los libros cuestionados es el libro conocido como el Apocalipsis de Pedro, que el autor menciona que muchos en la iglesia no permitían leerlo. Dentro de los libros para la edificación personal, pero no considerados inspirados, se encuentra El Pastor de Hermas y La Sabiduría de Salomón, que el mismo escritor menciona que fue escrito por los amigos de Salomón que querían honrar la memoria de Salomón. Y dentro de los escritos heréticos se encuentra la epístola a los laodicenses y la epístola a los alejandrinos, que el autor menciona que fueron escritos por Marción, un hereje de esa época, y no por el apóstol Pablo como asumían serlo. También se menciona un libro de Salmos que fue atribuido a algunos asociados de Marción. Aparte de estos libros, el autor menciona que se debían de rechazar los escritos de Arsino, Valentino, Miltiado, Basildo y el supuesto fundador de los catafrigios. Bueno, para terminar este video solamente quiero recalcar que este fragmento es muy importante por lo menos tres razones. Número uno, la existencia de este fragmento es muy importante porque nos menciona que desde muy pero muy temprano en la historia del cristianismo ya existía una base de los libros inspirados. El fragmento menciona 22 de los 27 libros que hoy tenemos en nuestro canon. Así que los debates o los desacuerdos sobre qué libros debían de formar parte del canon del Nuevo Testamento se limitaron a solamente un pequeño puñado de libros. O sea que temprano en la historia, dentro de las comunidades cristianas, ya todos estaban realmente leyendo los mismos libros y no es que simplemente estaban desorganizados o en caos sobre qué libros o qué libros no aceptaban. Al contrario, ya muy temprano en la historia había un set de libros de los cuales no se debatía su autoridad y su inspiración. Número 2, puesto que muy temprano en la historia ya existía un set básico de libros inspirados, muy temprano en la historia también entonces existía una teología básica acerca de muchos temas de la fe. Esto es importante porque antes de que surgieran las controversias teológicas y doctrinales en siglos posteriores, en los famosos concilios de la iglesia, ya la iglesia tiempo atrás había establecido sus principios bíblicos y teológicos sobre la persona de Cristo, sobre el Espíritu Santo, sobre la salvación y sobre un montón de otros temas. Cuando las controversias llegaron a surgir, fue más fácil atacarlas porque la doctrina correcta, la ortodoxia, ya se había establecido desde hace mucho tiempo atrás. Y eso es muy importante. Y la tercera razón por la cual este fragmento es de suma importancia es porque al momento que surgieron ahora los debates sobre qué libros iban a aceptar dentro del canon del Nuevo Testamento, a finales del siglo IV, ya había una lista básica y una teología básica establecida. Esto sin duda ayudó a cernir, por así decirlo, a todos los libros que pretendían ser inspirados, puesto que si algún libro no se alineaba a la doctrina ya previamente establecida por la colección de libros ya aceptados, esos libros iban a ser fácilmente desechados sin mucho debate. Así que muchas gracias quien sea que sea esa persona que decidió escribir este documento muy temprano al comienzo de la historia cristiana. Hasta aquí llega este video. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido un poquito más acerca de este fragmento muratoriano. Recuerda compartirlo con tus amigos, darle like y no te pierdas ninguno de nuestros videos activando la campanita que está aquí abajo. Recuerda que la teología no es aburrida y que siempre podemos aprender algo de la historia. Así que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima.